Buenas tardes. Gracias por la invitación al Nodo Colombia de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, pues para participar en este coloquio. Yo quiero hacer una exposición sobre las fronteras del arte, y esta exposición está planteada, digamos, desde distintas formas, no sé si llamarlo de artisticidad, si es que exista la palabra, ¿no? Pero distintas formas de arte, en relación con las distintas formas de cientificidad. Ustedes a lo largo de la exposición, de mi exposición, pues se irán dando cuenta, más o menos, de cuáles son esas formas a las que me estoy refiriendo, pero esas formas son las que nos permiten establecer un diálogo entre la ciencia y entre el arte. Un diálogo que para mí surge como una preocupación desde un lugar de enunciación, digamos, que es la universidad, ¿no? Porque las artes llegaron, no sé si decirlo al último, pero llegó después de la ciencia a la universidad, y hay una suerte como de malestar entre los artistas, entre la gente que produce arte y las personas que también estamos de algún modo vinculados al conocimiento artístico o estético, porque este malestar, digamos, se visibiliza en la lógica universitaria, una lógica racional, digamos, que es la que funda la universidad, donde pareciera ser que la lógica del artista, la lógica del arte, no siempre tiene el lugar que debería tener y que necesita, o que poco a poco o va adaptándose o va modificando la misma lógica universitaria. Primero quiero hacer una exposición a partir de unas reflexiones mías sobre estos puntos de interacción o sobre estas fronteras, digamos, que se han o que podemos detectar y visibilizar entre el arte y la ciencia. Iré, digamos, leyendo y haciendo algunos comentarios al respecto, para después ejemplificar esta relación entre dos modos un modo de ciencia, un modo de arte, entre la historia y la literatura. Quiero iniciar esta reflexión mencionando cuáles son esos espacios o esas fronteras que puedo yo identificar entre el arte y la ciencia. Y además de estas fronteras que yo identifico, a lo mejor ustedes también irán identificando muchas más fronteras, digamos, ¿no? Yo pienso en 4 puntos fronterizos o en 4 espacios fronterizos. Pienso la frontera entre la representación y la creación. Entre otro modo, digamos, es la idea de verdad, la creatividad y el discurso. Pero antes de ir haciendo los comentarios y las lecturas sobre estas 4 fronteras que alcanzo a identificar, pues tendríamos también que pensar cuál es el sentido de frontera, o cómo estoy entendiendo yo la frontera, como para poder pensar que hay un espacio creado fronterizo, un espacio fronterizo entre el arte y la ciencia. El sentido de frontera se halla en el término límite, que proviene del latín limes, y se refiere al camino que bordea un campo. El límite es una idea que se traza para marcar una situación, este lado, el otro lado, antes o después. Todo límite es intencional y los esfuerzos que se hacen para legitimarlos se expresan en un ritual o en un proceso político. La noción de frontera como límite se manifiesta de diversas maneras, desde el concepto del límite político hasta el del límite étnico o cultural. En principio, el límite es la expresión de una forma de ejercer el poder y concebir un territorio político en términos de un grupo de poder, mi territorio contra el territorio de otros. Entonces aquí entendemos una idea de frontera, lo que separa, lo que limita, pero también podemos pensar en la idea de frontera como un espacio de diálogo, donde las tensiones, es cierto, conviven como oportunidades de intercambio. Entonces hallamos una ambigüedad en la idea de frontera. Esencialmente es el límite, lo que separa. Paradójicamente, el límite constituye una frontera dialógica.
La frontera física o la frontera simbólica que limita y separa entre entidades humanas tenderá a bifurcarse en dos sentidos opuestos y a la vez complementarios. Primero, constituye ese límite que permite separar identidades y excluir al otro. Y segundo, es el espacio de diálogo entre entidades e identidades distintas y como tal, elemento esencial para la dinámica cultural. Otra idea que me permite también identificar las fronteras entre el arte y la ciencia es pensar la frontera como un fenómeno histórico o como un concepto histórico. Es decir, las fronteras no son espacios naturales, sino más bien son espacios creados donde se atraviesa, digamos, este ejercicio de poder de lo que habíamos mencionado en las definiciones anteriores. Y si son espacios históricos creados, pues la frontera entre el arte y la ciencia es una frontera histórica. Y yo identifico esta frontera histórica a partir de los lugares de producción del conocimiento o los lugares de producción del saber. Podemos pensar que el lugar de conocimiento de la ciencia o el espacio legítimo de la ciencia es la universidad, y el espacio del arte históricamente no fue la universidad, no ha sido la universidad, ha sido lo que podemos llamar quizá el sector cultural, el sector artístico. Pero esa idea, digamos, esos lugares de producción tienen de alguna manera una explicación histórica. Los primeros lugares de producción de conocimiento fueron aquellos vinculados a la iglesia. Los monasterios sirvieron como espacios para la conformación de intelectuales. Estos constituyeron además una de las primeras manifestaciones del monopolio del saber, de su institucionalización. Con el tiempo, el monopolio dio paso a nuevos lugares de producción de saber. Los procesos de imaginación social se constatan con la aparición de alternativas como las academias, los colegios, las asociaciones. Fue posible gracias a la oposición de intelectuales rentistas y francotiradores. Los primeros se inscribían en la tradición epistemológica dominante y los segundos en sus márgenes. Estos pensadores fluctuaron en el centro y la periferia de la universidad y fuera de ella. Con ellos hubo un desplazamiento de la curiosidad hacia la investigación. De este modo, se fue imponiendo una nueva racionalidad, la que permeó como relato legitimador y se encumbró en el espacio universitario. Esta racionalidad obedece o se da en el contexto de la modernidad y en uno de sus valores, la noción de verdad como un valor universal. Desde esta racionalidad entonces se sientan las bases de la investigación científica, la observación como postulado para llegar al conocimiento, la experimentación y la comprobación. Y la universidad ha sido pues el lugar de producción del saber, de producción de la ciencia y el espacio, digamos, de legitimación y de imposición de una forma de conocer. Pero el arte también ha tenido, digamos, su propio proceso de institucionalización al margen de la universidad y un proceso que la ha llevado a la universidad misma. Este proceso encontró sus primeros lugares de producción también en la iglesia. Fue en los monasterios donde lentamente se monopolizó la producción estética. Esto no sucedió sino en la Edad Media. Hasta entonces el artista seguía pensándose bajo los parámetros de la artesanía. No se consideraba creador, sino un hacedor de formas cuyo rudo trabajo se caracterizaba por el empleo de herramientas. En la antigüedad, además, los lugares de producción estaban al servicio exclusivo de sus gobernantes y sus cortes. Durante la Edad Media existieron talleres o escuelas adjuntas a los monasterios. Aquí se disciplinó al artista, pues su producción comenzó a realizarse de manera ordenada. Aunque lejos estaba todavía de su autonomía, es decir, de la autonomía del campo estético o artístico. Las piezas elaboradas no eran firmadas y muchas de ellas eran obra de los mismos monjes. El proceso de autonomía, pues, ocurre con el desmoronamiento del mundo feudal. En primer lugar, las logias,
es decir, el grupo de artistas que trabajaban a la orden de la Iglesia, dio paso a los gremios. Sucede en un momento de secularización. La burguesía propició la incipiente aparición de un mercado de arte y la obra artística entonces dejó de producirse exclusivamente en los monasterios. De este modo podemos pensar que los gremios o agrupaciones de artistas que no pertenecían a la Iglesia constituyen un momento de imaginación social. En segundo lugar, la emergencia de una nueva ideología. Se trató del humanismo, cuya importancia radica en experimentar el mundo desde una mirada antropocéntrica. Junto con esta forma de pensar, la naturaleza se entendió ya no solo en función de la divinidad, el ser humano se la explicó. Los fundamentos de la ciencia estaban aquí, la observación y la experimentación. Estos valores permearon a lo largo de la modernidad e influyeron en el arte de dos modos. El primero de ellos significó un acercamiento a las formas geométricas. El artista se volvió observador de la realidad e incluso acudió a la experimentación como parte de su proceso creativo. Esta forma científica de hacer arte sucedió en un nuevo lugar de producción, la academia. Estos nuevos espacios se caracterizaron por una enseñanza artística que conjugaba la teoría y la práctica. Los talleres a donde llegaba el artista para formarse con un maestro privilegiaban el hacer. Con las academias, sin embargo, el arte obtuvo su carta de naturalización como artes liberales. Alentaron además la idea del genio creativo y elevaron el estatuto del artista al de intelectual. El planteamiento en torno a esta relación entre arte y ciencia, o esta primera relación entre arte y ciencia que ocurre en el Renacimiento, resulta paradójica a la luz de otro fenómeno observable, y aquí el segundo modo, digamos, de esta interrelación. El proyecto de modernidad, como dijimos, que está fundamentado en valores como la verdad, la racionalidad y la objetividad. Sin embargo, señala Jorge Juanes en un libro muy sugerente, interesante, al que llama La sabiduría poética, y donde manifiesta el arte como lo poético pensante, sugiere que a la par de la empresa de la modernidad se desarrolló otra modernidad, es decir, aparte de la ciencia o en el camino, digamos, paralelo a lo científico como empresa, de la modernidad, se desarrolló otro fenómeno histórico moderno que fue vinculado al arte. De acuerdo con este autor, entonces los artistas se situaron al margen de una idea de modernidad que fue la imperante. La crítica a los valores modernos se pueden apreciar a partir de la ruptura de los artistas con el pensamiento racional. En primer lugar, durante el Renacimiento, dice Juanes, reivindicaron la idea de creación y se asumieron ellos mismos como creadores y no solamente como hacedores de formas. Esto como parte del proceso de construcción de la autonomía del campo del arte. Posteriormente se situaron frente al paradigma de la dominación de la naturaleza. Si algo sucedió para que el pensamiento racional se impusiera a otras formas de conocer, fue el proyecto político que permitió el dominio del mundo, primero de la naturaleza y después de la sociedad. Desde esta perspectiva, según Juanes, la naturaleza se miró de manera objetiva, por un sujeto despojado de sentidos e investido de razón. Pero como dice Juanes, los artistas se situaron al margen de esta pretendida objetividad. Primero fueron los pintores. Repararon en la naturaleza desde sus cualidades, texturas, colores, formas, tonos y sensaciones. Posteriormente, el pensamiento romántico se situó de frente al ilustrado, y los pintores y los poetas construyeron un discurso a contracorriente de los intelectuales ilustrados. La naturaleza significó la fuente de inspiración y materia corpórea de arte. Finalmente, en el siglo XIX, la modernidad se expresó a través de otros símbolos. La ciudad industrial puede considerarse una de estas expresiones. Marshall Berman ofrece una visión del mundo moderno de entonces, cito: es un paisaje de máquinas de vapor, fábricas automáticas, vías férreas, nuevas y vastas zonas industriales, de ciudades rebosantes que han crecido de la noche a la mañana. Fin de cita. Contra esta visión reaccionó la poesía.
Los poetas malditos representaron a la sociedad citadina, ubicándose ellos mismos en sus márgenes, desterrándose del avance moderno. Entonces, el arte, en este caso la poesía, significó también otro momento de imaginación social. Entonces vemos cómo hay una imposición, digamos, de la ciencia a partir de la razón instrumental, o de una razón instrumental, que se legitima pues a partir de un proyecto político, un proyecto de dominación del mundo. Y en contraposición a esta razón instrumental, a la utilidad de la ciencia, la idea de arte se vinculó estrechamente al concepto de belleza. Según Kant, lo bello place de manera desinteresada. Los objetos artísticos son aquellos cuya función es estética, es decir, ontológicamente están hechos para la contemplación. Entonces es evidente suponer que en términos epistémicos el arte se sitúa en un lugar distinto al de la ciencia. Y hay, digamos, dos proyectos: la racionalidad científica y la poética pensante. La primera encumbrada en la universidad y la segunda en otros espacios de producción de saber no universitarios como las academias o los talleres artísticos. Y en ese sentido cabe ahora la pregunta, después de este breve recorrido histórico, al ver que las artes están en el espacio universitario, la pregunta sería si realmente es la universidad el espacio donde deben estar las artes. Y la pregunta tiene lugar a partir del malestar que les mencionaba al inicio, del malestar del artista, digamos, ¿no? El artista en un espacio universitario termina escribiendo artículos, papers, dando conferencias y haciendo proyectos con la finalidad de financiar los mismos, ¿no? Es decir, se involucra en una lógica que es la lógica de la universidad. Pero bueno, está ahí pues, ¿no? Ahí hay como esa frontera histórica que ha sido construida entre el arte y la ciencia a partir de la identificación de sus lugares de producción y la convergencia en un nuevo lugar de producción para el arte, que es la universidad, y no tan nuevo para la ciencia. Ahora iré identificando estas fronteras, estos espacios fronterizos entre el arte y la ciencia a partir de lo que les decía al inicio. Una primera frontera, desde mi punto de vista, es la que se crea a partir de la idea de representación y de creación. De suyo es común decir que a través de la ciencia aprehendemos la realidad. Luis Villoro, por ejemplo, sostiene que el conocimiento es la capacidad de aprehensión del mundo. Por aprehensión entiende formarse un cuadro completo de las cualidades del objeto, captadas a través de la experiencia. Entonces, como sostiene Hessel, esta aprehensión sucede en la correlación existente entre el sujeto que aprehende, y el objeto aprehendido. Pero además de lo anterior, es importante decir que la ciencia representa el mundo, representa la realidad. El problema en torno a la representación es de larga data, al menos en la historia de Occidente, como lo ha notado Foucault. Para él existe una relación estrecha entre el mundo como objeto de la representación y el lenguaje como la estructura que nos permite nombrarlo. Desde esta perspectiva, señala dos grandes momentos en la historia de la representación. El primero de ellos alude a la semejanza como modelo propio de una época clásica, dice él, y el segundo a la metáfora, las comparaciones y las alegorías como modelos de la modernidad. Si entendemos la representación no solamente como hacer presente lo ausente, sino el estudio de las observaciones de los objetos, es decir, las observaciones del mundo, es posible pensar al arte y la ciencia como dispositivos que nos permiten observar. Al respecto, el arte tiene su propia historia. La teoría del arte supone un desplazamiento en las respuestas a la pregunta ¿qué es el arte? Este desplazamiento es observable cuando una de las formas de responderla es pensar en la mímesis como una de sus cualidades. Como sabemos, Aristóteles concibió a los artistas
él hablaba específicamente de los poetas, como imitadores. Representaban, decía Aristóteles, las acciones humanas. Otra idea del arte mimético es la de Platón, para quien el artista era un imitador de las cosas ya creadas. La idea de mímesis estuvo presente hasta prácticamente el siglo XIX, cuando la invención de la fotografía liberó al arte de la representación. A partir de entonces, la teoría del arte dejó de considerar suficiente la idea de representar como condición y emergió la creación de realidades como una de las características para pensar la obra artística, la creación artística, pues. Las formas de representación, entonces, no son exclusivas del arte. La ciencia también ha construido sus propios modelos. Si nos atenemos a la distinción de Foucault y a la hermenéutica en general, podemos ubicar a la ciencia como un dispositivo representacional que también ha tenido sus desplazamientos de la semejanza a la metáfora. Howard Becker identifica representaciones asociadas a la ciencia o dispositivos de representación, a saber, los mapas en la geografía y la cartografía, según Becker, lo sigo, las tablas en los enfoques cuantitativos, los modelos matemáticos en los paradigmas positivistas y la etnografía que detalla los modos de vida. Es posible, creo yo, agregar a estos modelos o a esta lista de modelos de representación al relato como un espacio de representación en la historia específicamente y tal vez en otras ciencias sociales. Según Danto, la teoría de la no imitación explica el concepto contemporáneo de arte y de creación artística. Desde esta perspectiva es posible dialogar con una idea de ciencia que cuestiona la idea de la realidad. Dicha idea sugiere que la realidad es una construcción social cognoscible por el sujeto a través de sus mediaciones históricas, culturales y lingüísticas. Esto nos sitúa en realidades epistémicas y nos sitúa pues también en una frontera entre el arte y la ciencia, la representación y la creación. Y en este sentido, investigar es al mismo tiempo crear. Otra frontera está en la idea de verdad. Si el conocimiento está vinculado a la idea de verdad, debemos preguntarnos entonces por la verdad en el arte. Al hacernos esta pregunta, miramos al método de creación, es decir, la poética. ¿Cómo se construye conocimiento en el arte si asumimos que el arte es una forma de conocer? Esta idea de verdad se entiende si miramos a través del arte como si fuera algo lo que hay en él, es decir, no mirar ni esperar una referencialidad, aunque hay un correlato con lo real, sino como si hubiera una referencialidad. He aquí, por ejemplo, lo que la hermenéutica ha sugerido para el relato historiográfico: emigrar del tal como al como sí. En este sentido, la verdad en el arte no necesariamente se construye en relación a una referencialidad, sino en torno a la experiencia, a una experiencia, a la experiencia estética, al modo en que nosotros comprendemos la obra artística cuando nos situamos frente a ella. La idea de verdad en el arte radica entonces en la experiencia, en la comprobación o en la comprensión, mejor dicho, de la obra propiciada por una educación estética, mas no artística. La diferencia de la idea de verdad en la ciencia es que ésta se fundamenta en la experimentación empírica, o en al menos alguna idea de ciencia. De este modo, la pretensión de la obra de arte es mostrarnos el mundo, mostrar una verdad. La ciencia pretende demostrar el mundo, demostrarnos una verdad, o la verdad. Hasta aquí esta otra frontera a partir de la idea de verdad. Las fronteras también se cruzan, se entrelazan. Y aquí voy con la otra frontera, digamos, la idea de creatividad como ese intercruzamiento. Uno de esos cruces sucede en los procesos de producción del conocimiento. Hemos escuchado hablar de la investigación-creación, un concepto
muy en boga, debatido, construido en las facultades de arte, en las escuelas de arte, quizá no sé si obedezca a esta idea de acomodarse en el ámbito universitario, la investigación-creación, como un concepto que vincula a la producción de conocimiento en la ciencia y en el arte mismo. Desde esta perspectiva, el proceso de investigación implica la creatividad, como hemos escuchado en distintas conferencias desde la mañana. Y yo aquí me refiero al pensamiento divergente que existe en la investigación científica, además de la intuición y la subjetividad que para los artistas es moneda común y que para una idea de ciencia no lo es tanto, causa cierto malestar. El pensamiento divergente, a pesar de estar en la ciencia, se enfrenta a castraciones por prácticas intersubjetivas de validación del conocimiento. Me refiero aquí específicamente a sus géneros discursivos. El artículo científico determina una estructura que ordena el pensamiento de tal modo que algunas veces quizá la actividad se relega, al menos en la parte de estructurar el resultado de un trabajo de investigación. El libro, un soporte que está cayendo en desuso, permitía explorar más la creatividad del científico, jugar un poco más con el conocimiento que se quiere dar a conocer. El artículo científico es más cuadrado, digamos, ¿no? En resumen, este entrecruzamiento entre la ciencia y el arte sugiere que un investigador tiene momentos creativos, golpes de suerte, ingenio, genio disciplinado, como diría Kant. Y a la inversa podemos pensar que los artistas también investigan y se disciplinan. Cuando el artista se propone en la obra, investiga lo que quiere hacer, decir. No me refiero exclusivamente al tema, si es que existe un tema que provoca una obra. También experimenta materiales, técnicas, procesos, métodos, su poética, vaya. El proceso creativo es al mismo tiempo un proceso de investigación, porque hay una indagación, hay una búsqueda, hay una experimentación, incluso una documentación. Finalmente, quisiera señalar otra frontera entre el arte y la ciencia que se da en el ámbito del discurso, lo discursivo, la construcción de discursos. Un enunciado, sostenía Bakhtin, es iniciado por alguien y replicado por otro hasta construir un gran enunciado. Yo considero que el arte y la ciencia son géneros discursivos que inician o replican enunciados, hasta entenderse en uno solo, o encadenarse, que es la palabra que, si no mal recuerdo, utiliza Bakhtin, encadenarse en un solo enunciado, en un gran enunciado, enunciados que construyen discursos sobre realidades. Michel de Certeau dice que los historiadores, para poner un ejemplo, realizan una doble operación historiográfica. La primera de ellas, dice Michel de Certeau, es cuando pretenden hacer ciencia. Acuden a fuentes documentales, examinan, determinan que ellas son huellas válidas del pasado, por lo tanto, más bien, construyen a partir de esta operación historiográfica un relato con pretensiones de verdad, de una verdad científica. La segunda operación, dice Michel de Certeau, sucede al momento de escribir dicho relato. Lo hacen como si fueran escritores, como si fueran novelistas. Echan mano de estrategias literarias para contar la historia. Urden, traman, construyen personajes, juegan con el tiempo que deja de ser en ese momento un tiempo histórico para ser un tiempo fictivo. Y desde aquí debemos pensar la ficción como lo fingido y no como lo ficticio, es decir, como lo construido. Estos entrecruzamientos, el espacio de diálogo entre la historia y la literatura, entonces nos damos cuenta, se dan en el ámbito del relato, como la estructura verbal que nos permite vehicular el pasado, dar a conocer el pasado. Paul Ricoeur, cercano por momentos a Hayden White, toma de él la idea de los modos de tramar, y desde esta idea Ricoeur aboga por la narratividad de la historia
porque insisto, en ella hay personajes, nudos argumentales, móviles, clímax, es decir, la estructura del relato. De este modo, el relato construye sentido, construye también discursos. Con ello quiero decir que el autor del relato implica ideológicamente a sus lectores, les orienta en una forma de percibir el mundo. Lo que hacemos los lectores, por nuestro lado, es redescribir el tiempo. Riquet plantea esto a través de lo que él conoce la triple mímesis: el tiempo vivido, el tiempo configurado y el tiempo narrado. El tiempo narrado es la tercera fase de la mímesis. Y este tiempo se refiere también al tiempo de la lectura, es decir, a la reconfiguración del tiempo narrado, a su vez configurado del tiempo vivido. Los lectores entonces reconfiguramos el tiempo, miramos el mundo como el autor nos lo sugiere, como el historiador nos lo presenta, o como el novelista, para el caso de la literatura, nos presenta una forma de mirar el mundo. Y obviamente lo miramos a partir también de nuestros propios contextos. Teniendo en cuenta estas fronteras que identifico entre el arte y la ciencia, quisiera ejemplificar al menos una de ellas que tiene que ver con lo discursivo, y lo quiero ejemplificar desde esta relación que existe entre la historia y la literatura. Y para ello quiero hablar de cierta producción novelística del estado de Chiapas, de donde vengo. Chiapas se encuentra ubicado al sur de México, hace frontera con Centroamérica, obviamente con Guatemala, y tiene su propio devenir histórico, digamos, ¿no? Como todo sujeto colectivo histórico tiene precisamente ese propio devenir. La historia de Chiapas ha sido estudiada, como es, obviamente lo podemos inferir, por historiadores, por antropólogos, por sociólogos, es decir, por esos sujetos construidos en alguna de las disciplinas científicas. Pero también la historia de Chiapas tiene una tradición novelística que pareciera ser sui generis. Y digo pareciera porque a lo mejor tendríamos que buscar también las tradiciones novelísticas en otras entidades, como para ver que quizá compartimos la misma preocupación. Tiene una tradición novelística que comparte la preocupación por el pasado, es decir, por representarse hechos históricos. Algún crítico literario de la localidad ha mencionado que realmente esto significa una camisa de fuerza para los novelistas, para los escritores, es decir, están estrechamente vinculados a realidades históricas y no hay como una suerte de ruptura, digamos, ¿no?, para nuevas propuestas estéticas, artísticas desde la literatura. Y como decía, hay una serie de novelas que van reconstruyendo esa realidad histórica desde el siglo XIX, como las luchas intestinas por la construcción del Estado en ese siglo XIX, que de hecho aquí habría que hacer notar que el surgimiento de la literatura en Chiapas es precisamente en el siglo XIX, de manera tardía, ¿no? Y es más hacia finales del siglo XIX. Y además de ello, solamente se ha identificado a un escritor, Flavio Paniagua. Para los que conozcan la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Flavio Paniagua es de esa ciudad, de San Cristóbal, y podemos encontrar calles con su nombre, escuelas con su nombre, ¿no? Y bueno, ha escrito al respecto, ha escrito sobre el siglo XIX. Hay otro escritor que también está, digamos, entre las fronteras temporales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es Emilio Rabasa, pero la obra de Emilio Rabasa, aunque es chiapaneco él de nacimiento, su obra se produce específicamente en el centro de México, en la Ciudad de México y no en el estado de Chiapas. Entonces vemos cómo hay esta preocupación por ciertos hechos históricos que están ahí, el siglo XIX, las luchas intestinas, en la construcción del Estado chiapaneco entre liberales y conservadores, la revolución, principios del siglo XX y los signos de modernidad, como son las presas hidroeléctricas,
Hay toda una tradición también por recrear las rebeliones indígenas en Chiapas, hablaré sobre ellas, y también para hablar sobre la migración y la violencia. Aquí lo que yo planteo es que esta producción literaria no la miro desde la representación del pasado a partir de criterios de verdad, es decir, estamos frente a una obra artística, una obra literaria, donde el criterio de verdad de la obra literaria no es el mismo criterio de la ciencia. Entonces, si acudimos a esos pactos de lectura, puedo situarme como si fuera verdad, pero realmente estoy en un mundo ficticio o fictivo. Lo que planteo es que esta producción literaria complementa y se articula y dialoga con otras formas de entender el pasado local, como lo han hecho los científicos sociales. Y este complemento no es poner en una posición de relación de poder, digamos que puede ser esa relación de poder, pero finalmente construye un enunciado sobre la historia local, algo que Paul Ricoeur llama identidad narrativa, es decir, nos conocemos, nos constituimos, nos construimos a partir de nuestros relatos. Y uno de esos relatos que constituye esa identidad narrativa, al menos para el caso que quiero ejemplificar, se da sí en los textos científicos, historiográficos, sociológicos, antropológicos, pero también a partir de la lectura de la tradición novelística, la literaria en Chiapas, ¿no? Estas son las novelas que se han identificado de Flavio Paniagua. Una rosa y dos espinas, Florinda, La cruz de San Andrés, Salvador Guzmán. En todas esas novelas, en todas ellas, hay un discurso de tensión, digamos, o de disputa entre un contexto, o en el contexto más bien dicho, de la construcción del Estado en el siglo XIX, como fue en México, en todo México, pensar desde estas posiciones de los liberales y los conservadores, digamos, ¿no? Es decir, la disputa ideológica se dio tanto en la prensa como también fue traspasando la frontera de la prensa, digamos, para caer en el relato literario. En México fue así. Y una de esas expresiones es en Chiapas a partir de este escritor Flavio Paniagua, donde también hay un discurso sobre la civilización, sobre un discurso civilizatorio. Y entonces, en estas novelas, también hay una oposición de mundos encontrados. El mundo ladino, es decir, lo que conocemos nosotros como el mundo mestizo, no indígena, para ponerlo en estos términos, con el mundo indígena. Y Flavio Paniagua construye un discurso al respecto donde está planteando, la imposición del discurso civilizatorio contra la barbarie. No voy a ir explicando cada una de las novelas, sino el sentido de esas novelas, ¿no? En Chiapas se dio un fenómeno, digamos, al que se le llamó la contrarrevolución. Surge el movimiento revolucionario y la primera reacción fue la organización de los finqueros para rechazar la revolución en Chiapas, lo que se llamó la contrarrevolución o el mapachismo. Aquí hay dos novelas que también están situadas en ese contexto contrarrevolucionario. La simiente del corsario de César Coutinho, que narra la historia, la vida de un finquero, de un mapache, de un contrarrevolucionario, Sinar Corzo, y donde a partir de esa narración hay una suerte de legitimación del cacique, ¿no?, en tanto discurso. Y otra novela, Yucundo, Lamento por una ribera, también explica o comprende un poco por qué se dio el fenómeno contrarrevolucionario. Y en esta novela él plantea o hace el planteamiento, obviamente desde lo ficticio, de una suerte de lealtad del peón acasillado con el cacique para poder formar los ejércitos contrarrevolucionarios. Hay un libro de Antonio García de León que se llama Ejército de Ciegos,
precisamente pensando en esta idea, ¿no?, de cómo el peón acasillado, que supuestamente la revolución iba a liberarlo de esa condición, en vez de ello, los peones se unen al ejército contrarrevolucionario y luchan contra la revolución. Lo podemos ver en esta novela. También de estos discursos revolucionarios que se desprenden de la revolución, pues podemos situar una escritora que es importante en México y me parece que en América Latina, Rosario Castellanos, comiteca, para los compañeros que piensan emigrar a Comitán algún día, ¿no? Ella tiene básicamente dos novelas, Rosario Castellanos, Balún Canán y Oficio de Tinieblas, y tiene pues una producción como escritora mucho más allá de la novela. Escribió cuentos, escribió poesía, ensayo, teatro, etc. Y bueno, enarbola de algún modo también un discurso feminista, pero en relación a estos discursos de la revolución, ella sitúa, digamos, también un discurso en torno a la repartición de tierras como un conflicto, ¿no?, el conflicto agrario postrevolucionario a partir de la repartición de tierras, pero también Rosario Castellanos sirve, digamos, para comprender los discursos institucionalizados en relación a la idea de indio, de indígena en México, ¿no? Y Rosario Castellanos, si bien es cierto, matiza un poco estos discursos que abogaban por la incorporación del indio a la nación mexicana. Ella representa al indio como desde una condición como ser humano, rompiendo quizá un poco con esta oposición de la civilización y la barbarie, y encontrándose quizá como bisagra hacia discursos posteriores que también se dan en la literatura a partir de esta comprensión de lo indígena. Después de esto podemos ver también una serie de novelas que hablan sobre la construcción de las presas hidroeléctricas. Y bueno, se enarboló un discurso sobre las presas hidroeléctricas como un signo de la modernidad que deviene de la Revolución Mexicana. Y hay estas tres novelas que pongo ahí, y lo que une a estas novelas es el lamento como discurso. Es decir, lo que sucedió es que al construirse las presas hidroeléctricas, como supongo ha pasado en otros lugares, pues muchos pueblos se vieron desplazados, muchas personas se vieron desplazadas, y pueblos históricos tuvieron que volver a fundarse en otros lugares, ¿no? Ese lamento, digamos, de la migración, de la errancia, del dejarlo, el lugar histórico, digamos, ¿no?, o el lugar, vamos a decirlo así, está de algún modo también representado y construido como discurso en Yucundo, que como decíamos es una novela que también habla de la Revolución Mexicana, pero en una narración mucho más amplia que llega hasta la construcción de presas hidroeléctricas. Yucundo, Lamento por una ribera, de Berto Morales, Malos presagios, de Alfredo Palacios Espinosa, y Tierra de nadie, de Amin Nicedi. Podemos llegar también a la migración como un fenómeno histórico en la frontera, ¿no? O la migración que se entiende también un poco a partir de desplazamientos de centroamericanos desde la década de 1970, 80 y quizá todavía antes, digamos, hay varios momentos de migratorios, pero a lo mejor el momento histórico donde se da una expulsión mucho mayor es a partir de las guerrillas centroamericanas. Y entonces, como Chiapas hace frontera con Centroamérica, pues es un paso obligado, no solamente, digamos, por ir hacia Estados Unidos, sino al centro de México, y ahí mismo mucha gente migrante se queda en Chiapas, en la zona fronteriza, en lo que se conoce como Soconusco, específicamente en la ciudad de Tapachula, que es la ciudad más importante que hace frontera con Guatemala. Hay una novela que se llama La mitad del infierno, de Óscar Palacios, donde hay una representación de la frontera y del migrante. El migrante como el sujeto que va de paso, y la frontera como un espacio, como no lugar. Es decir, como ese espacio de que el migrante no se apropia, no se queda, continúa, y por lo tanto no es un lugar
histórico, antropológico, sino más bien en términos, se me fue el nombre, el que hace el planteamiento del no lugar, de Marc Augé, gracias, de Marc Augé. En ese término, digamos, hace como una representación de la frontera como no lugar. Y obviamente hay una novela también de cierta fama en México, y quizá por su propio autor, Rafael Ramírez Heredia, quizá un poco más allá de las fronteras mexicanas, que se llama La Mara, ¿no? Y donde también hay una representación de la violencia como característica, vamos a decir, de la frontera, ¿no? Y por eso La Mara, porque alude específicamente al grupo de pandilleros centroamericanos afincados ya en la frontera, en el espacio del Soconusco. Y Nadia Villafuerte es una joven escritora que tiene una producción también sobre la frontera, una producción literaria. Yo escogí simplemente para ejemplificar este texto, Barcos en Houston, y lo que caracteriza a Nadia Villafuerte es hablar sobre la mujer migrante, sobre la centroamericana, ¿no? Y hacer una representación y construir un discurso a partir de esa representación de cómo la mujer migrante sufre la violencia en la parte fronteriza, porque es obligada a prostituirse en el Soconusco. Y estos textos de Nadia Villafuerte hablan de esas historias de las mujeres migrantes, las mujeres centroamericanas. Luego les decía que existe una tradición de recrear las rebeliones indígenas en Chiapas. En Chiapas se han identificado 3 grandes rebeliones indígenas. La rebelión celtal de 1712, los celtales es un pueblo de origen maya. La rebelión Tzotzil, que es otro pueblo de origen maya, de 1869. Estas 2 rebeliones con vinculadas, digamos, a una tensión y una disputa en el marco de las religiosidades, de la religión. Y la rebelión, que no necesariamente es una rebelión indígena, pero que tiene un componente indígena y que a lo mejor no se ha calificado como rebelión, sino más bien como alzamiento armado, es la del Ejército Zapatista de 1994. Estos 3 acontecimientos históricos, rebeliones o alzamientos, pues tienen también su propia producción literaria y también construyen discursos, vamos a decirlo así, en torno a esos acontecimientos históricos, que dialogan de cierto modo con historiadores y con antropólogos que hacen antropología histórica. Una novela, Jovel, Serenata a la gente menuda, recrea esa rebelión. De hecho, esta novela tiene como pretensión hablar de la fundación de San Cristóbal de las Casas y hace, digamos, ubica el recorrido histórico de las personas, de los españoles que fundaron San Cristóbal, identificando cuál fue el lugar de origen y cómo llegaron a San Cristóbal, pero culmina con la rebelión celtal de 1712, la historia de Jovel. Y esta historia tiene un discurso, digamos, que tiende hacia el diálogo hermanado entre ladinos y celtales, entre indios y ladinos, vamos a decirlo así, entre sancristobalenses y indígenas. Ese es el discurso, digamos, que construye Jovel, Serenata a la gente menuda. Hay un texto que está entre la frontera, válgase, hablando de fronteras, entre la historia y la literatura, entre el texto historiográfico y el texto literario. Se llama María de la Candelaria, india natural de Cancún. Es un historiador de prestigio en México, Juan Pedro Viqueira Albán, que es un historiador que ha hecho trabajo sobre Chiapas y específicamente sobre las rebeliones indígenas, y en algún momento él publicó esta investigación sobre la rebelión celtal como si, ahí otra vez, ¿no?, como si fuera un texto literario, y de hecho se debate qué es, ¿no?, si es un texto literario o no lo es, pero está en el límite fronterizo, digamos. Y una de los discursos que construye Juan Pedro Viqueira es un discurso pues que está muy apegado a su propia formación como historiador, es decir, lo mismo, básicamente lo mismo que él dice sobre la rebelión celtal en sus textos historiográficos, lo sostiene en el texto literario, o en un texto pretendidamente literario, que es la idea de que la rebelión fue
ideada por los mismos indígenas celtales, sino por alguien distinto a ellos. Después hay otras novelas sobre la rebelión de 1869, que es una rebelión que se da por la prohibición a un culto a piedras parlantes o a santos, vamos a decirlo así, de los indígenas oxides. Y hay tres novelas, una Florinda, donde se ve esta tensión, digamos, entre el mundo indígena y el mundo ladino en la idea de la civilización, Florinda del siglo XIX de Flavio Paniagua. Oficio de tinieblas de Rosario Castellanos, donde sitúa, digamos, más bien una historia amorosa en torno a la rebelión y donde trata de poner o de situar la condición humana del indio como un discurso de igualación con el mundo mestizo. Y Los confines de la utopía de Alfredo Palacios Espinosa, que más bien él sitúa, digamos, su discurso en torno a la rebelión como unas como estrategias de resistencia, vaya, ¿no? Y que, no paradójica, no, sino casualmente, esta novela, Los confines de la utopía, se publica un par de años, de 1994, donde ese mismo discurso que está en Los confines de la utopía, lo podemos incluso ver en los mismos discursos en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y finalmente el Ejército Zapatista, el EZLN de 1994, este alzamiento donde hay un componente indígena muy importante. Al menos hay dos novelas de escritores chiapanecos, porque hay otras novelas al respecto que no necesariamente son de escritores locales. Canción sin letra del mismo Eberto Morales Constantino. Esta novela sitúa la historia en el mundo del ranchero en Chiapas, y entonces hace como una suerte de discurso donde enfatiza cómo los rancheros fueron despojados de sus tierras pequeñas, dice Eberto Morales, es decir, no las grandes fincas, y cuenta la historia de estos rancheros como una suerte de tragedia, digamos, ¿no? Entonces, si damos cuenta, es un discurso contrario a lo que generalmente se construye como discurso en torno al EZLN. Y el En vez de Nudo de Serpientes es otra novela, de Canción sin letras, es la novela Nudo de Serpientes de Alejandro Aldana Celso. Y Alejandro Aldana, por ejemplo, se asume en una tradición literaria a partir de José Revueltas, como muy de esta idea del arte, de la literatura y el marxismo, ¿no? Y él pone la historia del EZLN como una gesta heroica de los indígenas en Chiapas, ¿no? Este representamiento del triunfo del oprimido sobre el opresor. Y desde ahí pues construye también un discurso distinto, pero no excluyente, en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en relación a la novela Canción sin letra y en relación también a los textos históricos, antropológicos y sociológicos sobre el EZLN. Bueno, y en ese sentido lo que quiero plantear es esta complementariedad, digamos, ¿no?, del texto literario, de otras formas discursivas para representar el pasado, que no son excluyentes, y que vemos entonces aquí que hay una intersección o una frontera creada como un espacio de diálogo y no de separación entre la historia y la literatura, que se enmarca pues en un diálogo mucho más amplio, como las fronteras entre el arte y la ciencia. Con esto termino. Muchas gracias.